El calor ahogaba el polvo bajo los cascos de los caballos. Era el ecuador de la feria en Córdoba, y el aire vibraba con el estrépito de las guitarras flamencas, las palmas y el denso olor a vino fino y sudor animal. Gael se encontraba de pie junto a las vallas del recinto ferial, envuelto en su pesado abrigo de jinete tradicional, observando la multitud con la mirada vacía de un hombre que llevaba 2 años muerto por dentro. Asistir a la romería era una obligación impuesta por sus socios comerciales, un trámite ineludible para el terrateniente que controlaba el imperio de aceite de oliva, más vasto de toda Andalucía. Pero él no estaba realmente allí. Su mente, como todos los días desde el incendio forestal que arrasó su finca, seguía atrapada en las cenizas de su esposa Violeta y de su hijo recién nacido. De repente, una fuerza pequeña y desesperada chocó contra sus rodillas. Gael bajó la mirada y se encontró con una niña de no más de 10 años. Estaba empapada en un sudor frío, con el pelo oscuro enmarañado y la ropa cubierta de polvo fino de los caminos. Antes de que él pudiera dar un paso atrás, la pequeña se aferró a la pesada tela de su abrigo con unos nudillos blancos y temblorosos. Se escondió contra su pierna, tratando de hacerse invisible. Gael sintió el temblor violento del cuerpo de la niña a través de la gruesa tela de su ropa. Levantó la vista por encima de la multitud y vio a 2 hombres adultos abriéndose paso a empujones entre la gente. Llevaban polos oscuros y la expresión endurecida de quienes están acostumbrados a dar órdenes y repartir castigos. Sus ojos barrían el recinto, furiosos, buscando algo que se les había escapado. La niña apretó el agarre en el abrigo de Gael. Su voz apenas fue un susurro roto por la falta de aire, pero la urgencia en sus palabras cortó el ruido de la feria como un cuchillo de hielo. Por favor, diles que soy tu sobrina. Diles que estoy contigo, o me llevarán de vuelta. Gael no conocía a aquella criatura. En sus 30 madrugadas de luto ininterrumpido, había aprendido a caminar por el mundo sin involucrarse en las vidas ajenas. La inmensa hacienda Almazara, con sus hectáreas de olivos milenarios y sus pasillos desiertos, le había enseñado que el silencio era el único refugio seguro. Pero había algo en los ojos de aquella niña, un terror puro, primario, que no pertenecía a un juego infantil ni a una simple travesura. Era el miedo de un animal acorralado. Antes de que Gael pudiera procesar lo que estaba aceptando, los 2 hombres llegaron frente a él. Estaban sudorosos, irritados, y al ver a la niña escondida tras la imponente figura del terrateniente, uno de ellos dio un paso al frente con actitud desafiante. El hombre exigió que la niña soltara el abrigo de inmediato. Dijo que pertenecía a la Fundación San Isidro y que se había escapado de su grupo de supervisión. Su tono era áspero, carente del menor atisbo de preocupación por el estado de la pequeña, exigiendo obediencia ciega en medio del polvo y el albero. Gael se enderezó. Sus hombros anchos y su postura inquebrantable parecían absorber la luz del sol andaluz. Miró a los 2 hombres con la misma frialdad con la que despachaba a los intermediarios corruptos en sus juntas de exportación de aceite. Su voz resonó profunda, grave y cargada de una autoridad absoluta. Les dijo con una calma helada que estaban cometiendo un grave error. Les aseguró, sin apartar la mirada ni un milímetro, que la niña era su sobrina, que se había asustado con los caballos, y que él mismo se encargaría de llevarla a casa. Los supervisores dudaron. En Andalucía, el peso de los apellidos antiguos y el poder de la tierra todavía dictaban las reglas no escritas del respeto. El abrigo de jinete de corte impecable, la postura altiva y el tono de voz de Gael eran señales claras de que estaban frente a alguien a quien no debían contrariar. Intercambiaron una mirada de nerviosismo. Murmuraron una disculpa atropellada, justificando que la habían confundido con una de las huérfanas de la fundación, y retrocedieron lentamente antes de perderse de nuevo entre el bullicio de la feria. La niña no soltó la pierna de Gael hasta que los 2 hombres desaparecieron por completo. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. Gael no hizo preguntas. El instinto que creía muerto bajo las cenizas de su propia tragedia pareció despertar por un instante. Sabía que no podía dejar a una niña aterrorizada en medio del caos de la romería. Con un gesto suave, le indicó que caminara a su lado, y la guió lejos del ruido de las trompetas y los cascos de los caballos, hacia la zona de las casetas privadas, un territorio reservado solo para las familias más influyentes de la provincia. Entraron en una caseta amplia y fresca,
donde el ruido de la feria se convertía en un murmullo lejano. El olor a lona vieja y a vino fino inundaba el espacio. Gael la sentó en una silla de madera y esparto en el rincón más apartado, lejos de las miradas curiosas de sus socios y conocidos. Un camarero vestido de corto se acercó rápidamente, pero Gael lo despidió con un gesto, pidiendo únicamente una jarra de agua fría y un plato de jamón ibérico. Cuando el camarero se retiró, Gael se sentó frente a ella. El silencio entre los dos era pesado. Él esperó pacientemente, dejando que la niña recuperara el aliento en el ambiente seguro y sombreado de la caseta. Finalmente, le preguntó su nombre. Ella lo miró con cautela, evaluando cada rasgo de su rostro, buscando cualquier señal de traición. Se llamaba Rocío. El plato de jamón recién cortado llegó a la mesa, acompañado de picos de pan. Rocío lo miró con un hambre evidente, pero sus manos no se movieron para tomar la primera porción. En cambio, con una precisión meticulosa y casi dolorosa de observar, comenzó a dividir el contenido del plato exactamente por la mitad. Separó las lonchas de jamón y apartó la mitad exacta hacia un lado. Luego, sacó una servilleta de papel del centro de la mesa, dobló cuidadosamente la carne y los picos de pan que había separado, y se guardó el pequeño paquete en el bolsillo interior de su chaqueta, que le quedaba visiblemente grande. Gael observó la maniobra en silencio. No había prisa, ni ansiedad en sus movimientos. Era una rutina aprendida. La rutina de alguien que nunca sabe si habrá comida al día siguiente y que siempre tiene que pensar en alimentar a alguien más. Solo después de haber asegurado esa porción, Rocío empezó a comer lo que quedaba en el plato. Comía rápido, pero sin hacer ruido, atenta a cualquier sonido proveniente de la entrada de la caseta. Gael cruzó las manos sobre la mesa de madera. Su voz fue baja, casi un murmullo para no asustarla. Le preguntó para quién era la comida que había guardado. Rocío dejó de masticar. Sus ojos oscuros, demasiado maduros para su edad, se clavaron en él. Le explicó que era para Hugo, su hermano menor. Tenía 7 años. En ese momento, Gael notó la dureza en la voz de la niña. No era una dureza nacida del rencor, sino de la pura necesidad de sobrevivir. Rocío le contó, en fragmentos crudos y directos, la realidad que se escondía detrás de los muros de piedra de la Fundación San Isidro. No era un orfanato amable. Era una institución antigua, regida por Begoña, una mujer de hierro que mantenía el control absoluto sobre cada aspecto de sus vidas. Pero lo que verdaderamente aterraba a Rocío no eran los castigos ni el frío de los dormitorios. Era lo que había escuchado esa misma mañana, mientras limpiaba el pasillo de dirección. Begoña había organizado los papeles para trasladar a Hugo, una familia adinerada de Madrid, personas que querían un niño pequeño y maleable. Había mostrado interés en él. Querían un hijo único, un lienzo en blanco que no recordara el pasado. No querían a una hermana mayor desconfiada, desafiante y demasiado protectora. Rocío explicó que Begoña había accedido sin dudarlo. Para la directora, separar a los hermanos resolvía el problema de la rebeldía de Rocío. Sin Hugo, ella perdería su única razón para luchar. La fundación planeaba enviar a Hugo en un tren hacia Madrid antes de que terminara la semana. Rocío no lloró mientras contaba esto. No había lágrimas en sus ojos, solo una determinación feroz. Le dijo a Gael que no iba a permitirlo. Le dijo que Hugo le tenía miedo a la oscuridad, que no podía dormir sin tenerla cerca, que desde el incendio que mató a sus padres, Hugo necesitaba sentir que ella estaba a su lado, o de lo contrario, el pánico lo paralizaba. Las palabras de Rocío golpearon a Gael con una fuerza que no había sentido en 2 años. La mención del incendio, el miedo a la oscuridad, la necesidad de proteger a un niño pequeño, el fantasma de su propio hijo, el bebé que nunca vio crecer, pareció materializarse en la sombra de la caseta. Gael había pasado 2 años huyendo de su propio dolor, encerrándose en la hacienda Almazara, dejando que el polvo cubriera los muebles de las habitaciones vacías. Había aceptado la soledad como una penitencia. Pero al mirar a esta niña de 10 años, que había arriesgado todo lanzándose a los brazos de un extraño para salvar a su hermano, sintió que el muro de hielo que rodeaba su pecho comenzaba a resquebrajarse. Él no pensó en las consecuencias, no pensó en su reputación, ni en lo que diría la alta sociedad de Córdoba, ni en los contratos internacionales que su empresa de aceite estaba negociando. Gael se inclinó hacia adelante y con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo, le hizo una promesa.
Le prometió que nadie se llevaría a Hugo. Le prometió que él intervendría. Esa noche, Gael no durmió. Volvió a la hacienda Almazara, caminó por los largos corredores en penumbra y se detuvo frente a las puertas cerradas del ala oeste. El leve olor a humo todavía parecía flotar en el ambiente, un recordatorio constante de lo que el fuego le había arrebatado. Pero por primera vez, el dolor no lo paralizó. A primera hora de la mañana siguiente, Gael hizo la primera llamada. Contactó a Fernando, el abogado de su familia desde hacía décadas. Fernando era un hombre mayor, de costumbres arraigadas, un pilar del conservadurismo andaluz que conocía cada secreto y cada alianza en la región. Cuando Gael le expuso su intención de presentarse en la Fundación San Isidro para reclamar la tutela temporal de ambos niños, Fernando intentó disuadirlo de inmediato. Le advirtió que la Fundación San Isidro no era simplemente un orfanato. Era una institución con profundos lazos políticos, sostenida por cuantiosas subvenciones agrícolas y respaldada por figuras poderosas de la provincia. Fernando le recordó que él era un hombre viudo, inmerso en un largo periodo de aislamiento que muchos en la alta sociedad calificaban de depresión severa. Adoptar de repente a 2 niños, y hacerlo desafiando a una institución tan intocable, atraería un escrutinio legal y social devastador. Le advirtió que los rivales comerciales de su imperio olivarero usarían cualquier sombra de escándalo para destruirlo. Gael escuchó las advertencias en silencio, y cuando Fernando terminó de hablar, simplemente le ordenó que preparara los documentos y lo esperara en la entrada del monasterio. El coche de Gael recorrió el sinuoso camino de tierra que conducía a la Fundación San Isidro. El edificio se alzaba imponente y severo, un antiguo monasterio de piedra flanqueado por cipreses altos y oscuros. Desde fuera, parecía un refugio de paz, pero las rejas forjadas en las ventanas y el silencio sepulcral que rodeaba el patio principal contaban otra historia. Begoña, la directora, los recibió en su despacho. Era una mujer de rostro afilado, vestida con una elegancia austera y severa. Su sonrisa era gélida, ensayada frente a cientos de inspectores y donantes a lo largo de los años. Recibió a Gael con la deferencia que exigía su estatus de gran terrateniente, ofreciéndole café y elogiando la calidad de su última cosecha de aceite. Pero en el momento en que Gael mencionó los nombres de Rocío y Hugo, y expresó su intención formal de acoger a ambos hermanos para evitar su separación, la atmósfera del despacho cambió drásticamente. La sonrisa de Begoña desapareció. Su postura se tensó. Con un tono condescendiente, casi maternal pero cargado de veneno, Begoña desestimó las palabras de Rocío. Afirmó que la niña era una mentirosa patológica, una influencia tóxica que desestabilizaba a los demás internos. Dijo que su apego hacia Hugo no era protección, sino un control enfermizo que impedía el desarrollo normal del niño. Begoña aseguró que Hugo era un candidato perfecto para la familia de Madrid. Un niño tranquilo, adaptable, que merecía empezar de cero sin el lastre de una hermana problemática. Gael mantuvo la mirada fija en los ojos fríos de la directora. Con la voz tranquila de quien está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin rechistar, le informó que sus abogados ya estaban redactando la petición de acogida de urgencia. Dijo claramente que no toleraría que separaran a los niños. El rostro de Begoña se endureció. El tono condescendiente dio paso a la hostilidad pura. Le recordó a Gael, citando con precisión estatutos legales, que la fundación poseía la tutela total sobre los menores. Le advirtió que un juez jamás concedería la custodia a un hombre soltero con un historial de inestabilidad emocional reciente, y que cualquier intento de forzar la situación sería interpretado como una intromisión ilegal. La reunión terminó en un punto muerto, cargado de amenazas no pronunciadas. Mientras Gael y Fernando caminaban por el sombrío claustro del monasterio hacia la salida, una pequeña figura apareció repentinamente detrás de una de las columnas de piedra. Era Hugo. El niño era pequeño para su edad, pálido y con los ojos enormes y asustados. Se acercó a Gael con pasos vacilantes, mirando a su alrededor con pánico evidente. Llevaba una chaqueta de lana desgastada, y una de sus manos estaba fuertemente apretada dentro del bolsillo. Hugo se detuvo frente al imponente terrateniente, levantó la mirada, y con una mano temblorosa, tiró suavemente de la manga del abrigo de Gael. Su voz era tan frágil que parecía a punto de romperse. Le preguntó en un susurro si él también contaba los huesos de aceituna. Gael frunció el ceño, confundido. Se arrodilló lentamente en el suelo de piedra para estar a la altura del niño. No entendió a qué se refería. Fue entonces
cuando Rocío, que había estado observando desde las sombras, se acercó silenciosamente y lo explicó en voz baja. Hugo, desde el incendio que destruyó su casa, vivía aterrorizado por la idea de que el fuego volviera mientras dormía. Para controlar el pánico, recogía huesos secos de aceituna del patio. Cada noche, contaba los huesos uno por uno en la oscuridad, asegurándose de que la cantidad coincidiera con los pasos que separaban su cama de la de su hermana. Mientras los números cuadraran, sabía que Rocío estaba lo suficientemente cerca para salvarlo. Gael sintió que se le helaba la sangre. No era un capricho infantil. Era un mecanismo de supervivencia desesperado de un niño que había visto arder su mundo. Antes de que Gael pudiera decirle algo reconfortante a Hugo, los pasos apresurados de Begoña resonaron por el pasillo. Venía acompañada de 2 miembros de seguridad. Su rostro era una máscara de furia contenida. Begoña ordenó a los niños que regresaran de inmediato a sus dormitorios. Hugo se encogió de terror y corrió hacia Rocío, quien lo ocultó detrás de su cuerpo, lanzando a Gael una última mirada cargada de súplica, antes de ser escoltados por los guardias. Gael se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastar cualquier duda que pudiera quedarle. Mientras caminaba hacia el coche, con Fernando advirtiéndole nerviosamente sobre las posibles represalias legales, Gael supo que la guerra acababa de empezar. Y no se equivocaba. Apenas cerró la puerta de su vehículo, el teléfono de Fernando sonó. La noticia llegó como un mazazo. Begoña no había perdido un segundo. Acababa de llamar a la comandancia de la Guardia Civil de la provincia, denunciando formalmente a Gael por intento de sustracción de menores y acoso a la institución. La maquinaria del poder andaluz se había puesto en marcha para aplastarlo. Begoña no había perdido un segundo. Acababa de llamar a la comandancia de la Guardia Civil de la provincia, denunciando formalmente a Gael por intento de sustracción de menores y acoso a la institución. La maquinaria del poder andaluz se había puesto en marcha para aplastarlo. Gael no tuvo tiempo ni de llegar a los portones de su finca, cuando una patrulla ya bloqueaba el camino de tierra. Lo escoltaron hasta el cuartelillo como si fuera un delincuente común, aunque el trato de los agentes estuvo revestido de esa falsa cortesía que se reserva a los hombres que poseen la mitad de la provincia. En una sala de paredes desnudas y luces fluorescentes que zumbaban como avispas, el capitán al mando le ofreció un café que Gael rechazó. El oficial, un hombre que cenaba habitualmente con los socios políticos de Begoña, le habló con una condescendencia calculada. Le sugirió que la soledad de la hacienda Almazara le estaba pasando factura. Le insinuó que el luto mal curado por la muerte de su esposa y su hijo lo había llevado a proyectar sus delirios de paternidad sobre 2 huérfanos vulnerables. Gael escuchó las veladas amenazas en un silencio sepulcral, manteniendo una postura de hierro que no dejó traslucir ni un milímetro de su indignación. Sabía que cualquier estallido de ira sería utilizado en su contra. Lo dejaron marchar de madrugada, sin cargos formales pero con una advertencia severa de no acercarse al monasterio. A la mañana siguiente, la prensa local ya se había hecho eco del escándalo. Los periódicos de Córdoba y Sevilla publicaron columnas de opinión cargadas de veneno. Hablaban del trágico declive del gran terrateniente, sugiriendo que su salud mental era un peligro para sí mismo y para la sociedad. En el enorme despacho de la hacienda, con el suelo de barro cocido y el olor a cuero viejo y jerez, Fernando caminaba de un lado a otro. El viejo abogado de la familia estaba pálido, agitando un periódico enrollado en la mano. Le advirtió a Gael que estaba arriesgando el imperio entero. Le explicó que los bancos y los grandes distribuidores europeos detestaban la inestabilidad, y que si Begoña lograba que un juez lo declarara incapacitado, perdería el control de sus tierras, de sus molinos y de todo lo que su familia había construido durante generaciones. Gael sirvió 2 copas de vino tinto, le entregó una a su abogado y se sentó tras su pesado escritorio de nogal. Su voz no tembló cuando le dijo a Fernando que las tierras no significaban nada si estaban manchadas por la cobardía. Le ordenó que utilizara todos los vacíos legales posibles para conseguir una orden de acogida temporal para los fines de semana, mientras él se encargaba de destruir la fortaleza que protegía a Begoña. Para lograrlo, Gael necesitaba a alguien que supiera moverse por el barro. Esa misma tarde, en la terraza trasera de una venta de carretera, a las afueras del pueblo, se reunió con Inés. Ella era una periodista independiente, una mujer de mirada afilada que encadenaba un cigarrillo con otro
y llevaba los dedos manchados de tinta y nicotina. Inés tenía reputación de ser un sabueso implacable cuando se trataba de investigar el fraude de las subvenciones agrícolas europeas en el sur de España, un tema que muchos preferían ignorar por miedo a represalias. Gael le extendió un sobregrueso sobre la mesa de aluminio. Le pidió que investigara cada céntimo que entraba y salía de la Fundación San Isidro. Inés aceptó el trabajo sin hacer preguntas morales, pero lo que encontró en apenas 10 días de excavar en archivos municipales y hablar con antiguos trabajadores despedidos, superó cualquier expectativa. Una noche, Inés se presentó en la hacienda Almazara. Desplegó sobre la mesa del comedor una serie de documentos fotocopiados, registros de exportación y partes médicos borrosos. La fundación, le explicó Inés, no era un centro de formación agrícola para jóvenes desfavorecidos. Era un campo de trabajos forzados encubierto. Begoña estaba recibiendo millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a la modernización y educación rural. Sin embargo, ese dinero terminaba en cuentas opacas en paraísos fiscales, mientras los niños del orfanato eran obligados a realizar labores de recolección en los olivares durante las madrugadas más heladas del invierno. Inés señaló un registro de castigos disciplinarios. Le reveló a Gael la verdadera razón por la que Rocío era considerada una niña problemática. La pequeña no era una rebelde sin causa. Su comportamiento desafiante consistía en robar comida extra de las despensas para dársela a los niños más pequeños que se desmayaban de agotamiento en el campo. Su agresividad era un escudo. Rocío había recibido palizas en silencio para evitar que los capataces obligaran a su hermano Hugo a cargar capazos de aceitunas que pesaban más que él. La niña había estado librando una guerra solitaria contra un sistema corrupto, utilizando su propio cuerpo como barricada. Mientras la investigación de Inés avanzaba en las sombras, Fernando logró un milagro judicial a base de favores y presiones políticas antiguas. Consiguió que un juez de familia, ajeno al círculo de Begoña, otorgara a Gael permisos de salida de fin de semana para los dos hermanos, bajo la estricta vigilancia de los servicios sociales. El primer viernes por la tarde que Rocío y Hugo cruzaron el inmenso umbral de la hacienda Almazara, el silencio de la casa pareció devorarlos. El edificio era majestuoso, con patios andaluces llenos de macetas de geranios y fuentes de piedra, pero estaba impregnado de una soledad sepulcral. Rocío caminaba con los hombros tensos, escrutando cada rincón como un soldado en territorio enemigo, esperando que en cualquier momento apareciera alguien para darles una orden o un castigo. Hugo, a su lado, mantenía la mano metida en el bolsillo de su chaqueta, haciendo chocar los huesos de aceitunas secos que llevaba siempre consigo. El leve sonido de la madera seca golpeándose era lo único que llenaba el pasillo. Gael no intentó forzar la situación. No les impuso reglas estrictas, ni los obligó a mostrar gratitud. Durante las comidas, dejaba que Rocío sirviera los platos a su manera, respetando su instinto de dividir las porciones para asegurarse de que su hermano tuviera suficiente. Les dio espacio, permitiendo que la inmensidad de la finca se convirtiera en un refugio en lugar de una prisión. Poco a poco, la tensión empezó a ceder. Una noche de sábado, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del salón principal, Hugo se quedó dormido en el sofá frente a la chimenea apagada. Ya no aferraba los huesos de aceituna con tanta fuerza. Rocío, sentada en una butaca cercana, observaba las llamas imaginarias y, por primera vez, bajó la guardia. Miró a Gael, que leía un documento en completo silencio a unos metros de distancia, y le preguntó por el ala oeste de la casa. Esa parte de la hacienda llevaba 2 años cerrada con llave. Rocío había notado que nadie limpiaba esos pasillos, y que un ligero olor a humo antiguo y tristeza parecía filtrarse por debajo de las pesadas puertas de roble. Con la curiosidad directa y sin filtros de una niña que ha visto demasiada muerte, le preguntó si allí era donde había ocurrido el incendio. Le preguntó cómo se llamaba su esposa. Cualquier otro adulto habría evitado el tema, o se habría enfadado por la intromisión, pero Gael cerró la carpeta que tenía en las manos, miró a la niña a los ojos, y comprendió que ella necesitaba saber que no era la única que arrastraba fantasmas. Se levantó, tomó un manojo de llaves antiguas de un cajón y le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron por el pasillo en penumbra hasta llegar a las grandes puertas del ala oeste. Gael introdujo la llave y la giró. El sonido del mecanismo destrabándose resonó como un disparo en la casa dormida. Al abrir las puertas, no encontraron un escenario de horror.
El fuego había devorado el exterior y parte del techo, pero el interior había sido restaurado poco antes de que Gael decidiera clausurarlo. Lo que Rocío vio fue una serie de habitaciones hermosas, cubiertas con sábanas blancas para proteger los muebles del polvo, y un cuarto al fondo que estaba pintado de colores suaves, con una cuna de madera intacta en el centro. Gael le habló de Violeta. Le contó cómo su esposa solía cabalgar por los olivares al amanecer y cómo amaba el olor a jazmín en las noches de verano. Le explicó que el incendio fue un accidente fortuito provocado por un rayo seco durante una ola de calor. Y que él estaba en la ciudad, cuando ocurrió, a kilómetros de distancia, incapaz de salvarlos. Por primera vez en 2 años, Gael dejó que las lágrimas resbalaran por su rostro sin intentar ocultarlas. Rocío no dijo nada para consolarlo, porque sabía que las palabras vacías no sirven de nada ante una pérdida verdadera. Simplemente se acercó, tomó la enorme y callosa mano del terrateniente con sus dedos pequeños y fríos, y se quedó a su lado en el umbral de la habitación. En ese silencio compartido, entre el olor a humo viejo y la promesa de una familia improbable, algo profundo e inquebrantable, se selló entre ellos. Pero el espejismo de seguridad duró poco. La maquinaria de Begoña no había estado inactiva. El lunes por la mañana, apenas los niños regresaron a la fundación bajo custodia, un mensajero del juzgado llegó a la puerta de la hacienda con un sobretimbrado. Fernando lo abrió con manos temblorosas. Un juez diferente, uno íntimamente ligado a la red de favores políticos de Begoña, había revocado abruptamente los permisos de fin de semana. El documento alegaba que el ambiente de la hacienda era perjudicial para el desarrollo psicológico de los menores y que Gael estaba siendo investigado por desestabilizar emocionalmente a los internos. Antes de que Gael pudiera asimilar el golpe, sonó el teléfono de su despacho. Era una llamada de un intermediario anónimo. El mensaje que le transmitieron fue tan claro como aterrador. Begoña le daba un ultimátum. Si no detenía inmediatamente la investigación periodística sobre las subvenciones y retiraba todas las demandas de tutela, un autobús partiría esa misma noche. Hugo sería trasladado a un centro correccional de menores en el extremo norte del país, una institución famosa por su disciplina carcelaria. Rocío se quedaría en San Isidro, aislada y vigilada. Los hermanos serían separados para siempre, con cientos de kilómetros de por medio, sin posibilidad de contacto. Gael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Begoña lo tenía acorralado. Si seguía adelante para exponer la corrupción, sacrificaría la cordura y el futuro del niño. Si retrocedía, dejaría a los hermanos atrapados en un sistema que los exprimiría hasta romperlos. Esa misma tarde, Rocío, que había sido devuelta al monasterio, intuyó la catástrofe. Había escuchado a las celadoras murmurar en los pasillos sobre los billetes de autobús y sobre el fracaso de los abogados del señor de la hacienda. Entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo. Comprendió que ella y su hermano se habían convertido en un lastre para Gael, un peso que estaba a punto de destruir la vida y la reputación del único hombre que había intentado salvarlos. Con la fría lógica de una niña que siempre había tenido que sacrificarse por los demás, Rocío tomó una decisión. No iba a permitir que enviaran a Hugo al norte, ni iba a dejar que Gael perdiera su imperio por su culpa. En la oscuridad de la madrugada, esquivando las rondas de los vigilantes, Rocío forzó la cerradura de la vieja puerta de servicio de las cocinas del monasterio. No huyó hacia la ciudad. Caminó directamente hacia el edificio de la dirección, donde residía Begoña. Con la cabeza alta y las manos apretadas en puños, se entregó voluntariamente a los guardias nocturnos. Exigió hablar con la directora. Le ofreció un pacto que ninguna niña de 10 años debería verse obligada a hacer. Prometió firmar cualquier papel, confesar cualquier mentira ante los jueces, y someterse a cualquier castigo, siempre y cuando dejaran a Hugo en paz y no lo separaran de ella. A la mañana siguiente, en la hacienda Almazara, el sol andaluz iluminaba los campos llenos de rocío. Gael estaba en su despacho, preparándose para ordenar a Fernando que desatara un ataque legal sin cuartel contra el juez corrupto, cuando su teléfono móvil vibró sobre la mesa de nogal. Era Inés. Su voz al otro lado de la línea sonaba ronca, agitada y desprovista de su cinismo habitual. Le costaba respirar. La periodista no llamaba para informar de nuevos documentos financieros. Había pasado la noche vigilando la parte trasera del monasterio desde su coche. Le dijo a Gael que acababa de ver llegar un furgón discreto al amanecer,
pero que nadie había subido en él. Begoña no había enviado a Hugo al norte. El ultimátum del traslado había sido una simple cortina de humo para ganar tiempo y aterrorizar a Gael. Inés había sobornado a uno de los mozos de mantenimiento que salía de su turno. Lo que le acababa de contar helaba la sangre. Como castigo por el motín silencioso de Rocío de la noche anterior, Begoña había decidido darles una lección definitiva. Hugo no estaba en ningún autobús. Lo habían arrastrado al amanecer hacia los cimientos del antiguo monasterio, lejos de las zonas de inspección. Lo habían arrojado a El Lagar. El Lagar no era una simple celda. Era un antiguo sótano de piedra maciza, sin una sola ventana, utilizado hacía siglos para prensar las aceitunas. En invierno, sus muros de roca rezumaban un frío que calaba hasta los huesos, y la oscuridad en su interior era absoluta y asfixiante. Era el lugar donde la fundación encerraba a los niños rebeldes para quebrar su espíritu. Y ahora, el niño que vivía aterrorizado por la oscuridad, el niño que necesitaba contar huesos de aceituna para asegurar que el fuego no volvería por él, estaba solo y encerrado en el vientre de piedra más negro y frío de toda Andalucía. El Lagar no era una simple celda. Era un antiguo sótano de piedra maciza, sin una sola ventana, utilizado hacía siglos para prensar las aceitunas. En invierno, sus muros de roca rezumaban un frío que calaba hasta los huesos, y la oscuridad en su interior era absoluta y asfixiante. Era el lugar donde la fundación encerraba a los niños rebeldes para quebrar su espíritu. Y ahora, el niño que vivía aterrorizado por la oscuridad, el niño que necesitaba contar huesos de aceituna para asegurar que el fuego no volvería por él, estaba solo y encerrado en el vientre de piedra más negro y frío de toda Andalucía. Al escuchar las palabras de Inés a través del auricular, algo fundamental y primitivo se rompió dentro de Gael. El terrateniente estoico, el hombre de negocios que calculaba cada movimiento con la precisión de un relojero y guardaba las formas ante la alta sociedad andaluza, desapareció por completo. En su lugar quedó únicamente un padre al que le estaban arrebatando a su hijo por segunda vez. Gael colgó el teléfono sin despedirse. No llamó a la comandancia de la Guardia Civil local, sabiendo que los altos mandos cenaban en los mismos restaurantes que Begoña. No redactó un recurso legal de urgencia para presentarlo en los juzgados provinciales. Miró a Fernando, su veterano abogado, que acababa de entrar en el despacho con una pila de expedientes sobre las leyes de tutela, y le ordenó que dejara los papeles inútiles sobre la pesada mesa de nogal. Le dijo, con una voz que sonaba a tierra resquebrajada, que se había acabado el tiempo de la diplomacia, de los favores políticos y de los tribunales comprados. Le indicó a Fernando que llamara de inmediato a sus contactos en la Unidad Central Operativa en Madrid, la división anticorrupción que no respondía a los alcaldes rurales ni a los caciques del sur. Le ordenó que les comunicara que un fraude millonario contra los fondos de la Unión Europea iba a ser expuesto a la luz pública en menos de una hora, y que necesitaban presencia policial urgente en el monasterio. Al mismo tiempo, Inés, sentada en su coche aparcado a 1 kilómetro de la fundación bajo la oscuridad previa al amanecer, abrió su ordenador portátil. Con las manos todavía temblando por el frío y la adrenalina de lo que acababa de descubrir, presionó la tecla de envío. Un archivo encriptado y masivo voló hacia las redacciones de los principales diarios nacionales y a las oficinas de la Fiscalía Europea. En esos documentos estaban los balances contables falsificados, las transferencias a paraísos fiscales y las fotografías de los huérfanos trabajando ilegalmente en los secaderos de aceituna. La impunidad política de Begoña quedó calcinada en el instante en que los datos cruzaron la red. El cielo sobre la campiña cordobesa empezaba a teñirse de un púrpura violento, cuando los 3 vehículos todoterreno de Gael atravesaron a toda velocidad el camino de tierra que conducía a la Fundación San Isidro. El aire de la mañana era afilado, cargado de la humedad del río y del olor a tierra mojada. Al llegar a las imponentes rejas de hierro forjado del recinto, los 2 guardias de seguridad privada que custodiaban la entrada se adelantaron, levantando las manos con actitud desafiante para bloquear el paso. Gael no redujo la velocidad hasta que el parachoques de su vehículo rozó peligrosamente las rodillas de los vigilantes. Apagó el motor y bajó del coche con una lentitud amenazadora. Su imponente abrigo de jinete rozaba el polvo del camino. Los guardias, tratando de mantener su autoridad, exigieron ver una orden judicial para franquearle el paso. Gael ni siquiera los miró a la cara. Con un tono grave que resonó en el silencio del campo, les informó que un convoy de la Policía Federal
estaba a 10 minutos de distancia. Les advirtió, fijando por fin sus ojos oscuros en ellos, que cualquiera que se interpusiera en su camino en ese momento sería procesado como cómplice directo de secuestro y fraude internacional. El peso abrumador de la autoridad del terrateniente, la furia implacable contenida en su postura y el sonido lejano, pero inconfundible, de las sirenas que ya empezaban a rebotar en las laderas del valle, destrozaron la voluntad de los hombres. Los guardias bajaron la mirada, retrocedieron un par de pasos tambaleantes y abrieron las pesadas puertas de hierro de par en par. Gael cruzó el patio principal del antiguo monasterio a zancadas largas y furiosas, ignorando los murmullos aterrorizados de los celadores que asomaban tímidamente por las galerías de piedra. Se dirigió en línea recta hacia el edificio de la dirección. No se molestó en llamar a la pesada puerta tallada del despacho de Begoña. La abrió de una patada seca que hizo astillarse la madera del marco. En el interior, el caos era absoluto. Begoña estaba de pie junto a una máquina trituradora de papel de uso industrial, introduzindo freneticamente carpetas inteiras de contabilidade, registros de castigos y nóminas falsas. Al ver a Gael irrumpir en su santuario, su rostro se desfiguró por completo, perdiendo toda aquella máscara de falsa aristocracia y condescendencia que había exhibido en sus reuniones previas. Intentó gritarle, intentó amenazarlo con demandas por allanamiento de morada, exigiéndole con la voz rota que abandonara el recinto inmediatamente. Pero Gael cruzó la amplia habitación en solo 3 pasos, agarró la pesada trituradora por el borde, y con un tirón violento y brutal, arrancó el cable de la pared. El despacho quedó sumido en un silencio repentino, pesado y sepulcral. Gael se detuvo a escasos centímetros del rostro pálido de la directora. No levantó la voz. No le importaban en absoluto los documentos destruidos, ni los millones de euros robados, ni las conexiones políticas que Begoña balbuceaba intentando usar como escudo protector. Su mente solo tenía un objetivo. Con una frialdad que congeló el aire de la sala, le exigió que le entregara las llaves de El Lagar. Begoña tragó saliva con dificultad, retrocediendo instintivamente hasta chocar contra el borde de su propio escritorio de caoba. Vio en los ojos de aquel hombre la determinación absoluta de alguien que ya lo había perdido todo en la vida una vez, y que no dudaría un solo segundo en reducir a cenizas aquel edificio milenario con ella dentro, si no obtenía lo que buscaba. Con las manos temblorosas y la respiración entrecortada, Begoña levantó un dedo y señaló un manojo de llaves de hierro oxidado que colgaba de un clavo escondido tras una estantería. En ese mismo instante crítico, las puertas principales del monasterio fueron rebasadas por los furgones de la Guardia Civil. Decenas de agentes uniformados inundaron los pasillos históricos, asegurando rápidamente las oficinas, bloqueando las salidas y esposando a los supervisores que intentaban huir desesperadamente por las puertas de servicio de las cocinas. Un teniente, guiado por los planos que Inés había filtrado, encontró a Rocío encerrada en una pequeña bujardilla de castigo en el 3er piso. La niña de 10 años estaba sentada en el suelo de madera astillada, con las rodillas fuertemente pegadas al pecho y la mirada fija y vacía clavada en la puerta. Cuando los agentes intentaron ponerle una manta sobre los hombros y sacarla del edificio hacia un lugar seguro, ella se resistió con una fiereza impropia de su pequeño tamaño. No preguntó por su propia seguridad. No derramó una sola lágrima de alivio. Agarró la muñeca del teniente y le «Model deu 50, 8 am», exigió saber si ya habían encontrado a su hermano. Al ver la duda en el rostro del oficial, Rocío se soltó de su agarre con un tirón brusco y echó a correr por los pasillos abarrotados de policías. Nadie pudo detenerla. Bajó las escaleras de piedra saltando los peldaños de 2 en 2, guiada por el instinto desesperado que la había mantenido con vida todos esos años. Cuando llegó al patio trasero, chocó directamente contra Gael, que avanzaba hacia las antiguas bodegas subterráneas del monasterio. Él la sostuvo por los hombros antes de que cayera al suelo. Asintió en silencio para confirmarle que estaban en el lugar correcto, y juntos caminaron hacia la entrada del sótano. Descendieron por una escalera estrecha, irregular y resbaladiza por la humedad de siglos. El frío de El Lagar los golpeó como un muro físico, un aire denso, rancio, que olía a aceite rancio, a piedra mojada y a desesperación. En la parte más baja de las escaleras, una pesada puerta de hierro fundido, blindada por un candado macizo, bloqueaba el paso.
Gael introdujo la llave oxidada que había arrancado del despacho de Begoña. El mecanismo rechinó con un chirrido agudo, y la puerta cedió con un gemido sordo, abriendo paso a una oscuridad total y asfixiante. Gael encendió la linterna táctica de su teléfono. El haz de luz blanca cortó las tinieblas de la antigua cámara de prensado, barriendo los muros de piedra cubiertos de salitre y las enormes ruedas de molino abandonadas. En el rincón más alejado, encogido contra la pared helada, encontraron a Hugo. El niño estaba hecho un ovillo diminuto, tan quieto que parecía una estatua de mármol tallada en la oscuridad. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el vacío, desprovistos de cualquier chispa de luz. Estaba en un estado de shock profundo, un catatonia inducida por el terror puro, y en su mano derecha, apretada con tanta fuerza, que los nudillos se habían vuelto blancos, y la piel estaba a punto de rasgarse, sostenía un puñado de huesos de aceituna completamente secos. Rocío no gritó, no corrió hacia él de inmediato, sabiendo por experiencia que cualquier movimiento brusco en la oscuridad podía hacerle más daño a un niño aterrorizado. Se adelantó muy despacio, casi arrastrando los pies sobre el suelo de tierra húmeda. Cuando estuvo a menos de 1 metro de distancia, se arrodilló en la penumbra. Su voz sonó bajita, suave, cargada de una ternura que rompía el corazón. Comenzó a hablarle con las mismas palabras, con la misma entonación exacta, que había usado la noche del incendio en su casa, aquella noche en la que le prometió que el fuego no los alcanzaría. Le dijo que ella estaba allí, que la oscuridad se había acabado. Hugo no parpadeó. No parecía haber escuchado su voz, pero entonces, muy lentamente, sus dedos rígidos se movieron. Dejó caer un pequeño hueso de aceituna sobre la piedra del suelo. El sonido fue apenas perceptible. Luego dejó caer otro, y después otro. 1, 2, 3. El niño comenzó a contar los huesos en un susurro roto y gutural. Estaba contando los pasos imaginarios. Estaba buscando la distancia de seguridad. Rocío acercó su rostro al del niño y le susurró que la distancia ya no importaba, que ya no había pasos que contar. Solo entonces, el pecho de Hugo se estremeció con un sollozo profundo y violento, que pareció arrancarle todo el aire de los pulmones. Soltó el resto de los huesos, extendió sus brazos temblorosos y se aferró al cuello de su hermana mayor con la fuerza de un náufrago que encuentra la única tabla de salvación en medio del océano. Gael dejó caer el teléfono al suelo, sin importarle que la luz se apagara. Avanzó en la penumbra, se arrodilló sobre la tierra fría junto a los 2 hermanos y envolvió a ambos con sus inmensos brazos. Los cubrió por completo con el peso cálido y seguro de su abrigo de jinete. Se quedaron allí, abrazados en el rincón más lúgubre de aquel monasterio maldito, aferrados los unos a los otros, llorando en un silencio que curaba años de heridas abiertas. Esta vez, el abrazo no era una súplica desesperada lanzada a un desconocido bajo el ruido de una feria. Era el cimiento inquebrantable de una familia que había sobrevivido a sus propios incendios. Cuando por fin subieron las escaleras de piedra y salieron al patio interior, el sol andaluz acababa de despuntar por completo, bañando la campiña con una luz dorada y limpia. Gael llevaba a Hugo dormido y exhausto en sus brazos. Rocío caminaba pegada a su pierna, agarrando firmemente la tela de su abrigo. Al cruzar el recinto, vieron cómo 2 agentes de la Guardia Civil empujaban a Begoña hacia un coche patrulla. La directora de la fundación llevaba las muñecas esposadas a la espalda. Su rostro altivo se había transformado en una máscara de humillación y pánico al ver a los equipos de televisión y a los periodistas locales, avisados por Inés, agolpándose contra las rejas del monasterio. Los cómplices de Begoña, capataces y administrativos, ya estaban sentados en los furgones policiales, con la mirada clavada en el suelo. La pesadilla de San Isidro había sido desmantelada desde los cimientos en menos de 3 horas. Los meses que siguieron al rescate fueron lentos, silenciosos y profundamente transformadores. El escándalo mediático y judicial sacudió a toda la provincia. Begoña y sus socios políticos enfrentaron múltiples cargos por fraude continuado a las instituciones europeas, malversación de fondos públicos y explotación infantil agravada, asegurando sentencias de prisión que los mantendrían encerrados durante décadas. En la hacienda Almazara, el proceso de sanación requirió una paciencia infinita. Gael no presionó a los niños para que lo llamaran padre.
no los abrumó con regalos lujosos ni expectativas vacías. Se limitó a estar presente. Asistió con ellos a cada sesión de terapia ordenada por el juzgado. Se sentó en el suelo de madera de las habitaciones durante las noches en las que Hugo despertaba gritando, empapado en sudor, asegurándole en voz baja que las puertas estaban cerradas y que el fuego nunca volvería. Poco a poco, las trincheras invisibles que Rocío había cavado a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Dejó de esconder pan y jamón debajo del colchón de su cama. Dejó de dormir atravesada frente a la puerta del dormitorio de su hermano, montando guardia contra enemigos que ya no existían. La primavera llegó a los campos de Andalucía, y con ella, Rocío descubrió algo que nunca se le había permitido tener: una infancia. Empezó a ir a la escuela del pueblo, aprendió a montar a caballo bajo la sombra de los olivos centenarios, y pasaba horas frente a un piano antiguo que Gael mandó restaurar y colocar en el salón principal de la hacienda. Casi un año después de aquella mañana fatídica en el monasterio, los tres acudieron al Tribunal de Familia de Córdoba. El juez que revisaba el caso no era el aliado corrupto de Begoña, sino un magistrado intachable. Durante la vista, revisó los informes impecables de los psicólogos y los trabajadores sociales. Antes de firmar los documentos definitivos, el magistrado miró por encima de sus gafas a Rocío, que iba vestida con un vestido limpio y el pelo recogido, muy diferente a la niña asilvestrada de la feria. Le preguntó, con tono amable, si entendía lo que significaba legalmente el proceso de adopción. Rocío miró al juez, luego miró a Hugo, que estaba sentado dibujando tranquilamente en un cuaderno, y finalmente fijó sus ojos oscuros en Gael. Su voz no tembló cuando respondió. Dijo que significaba que nunca más tendría que partir un plato de comida por la mitad a escondidas. Significaba que Hugo ya no necesitaba contar huesos de aceituna en la oscuridad. Y, por primera vez en su vida, añadió en un susurro, significaba que ella podía dejar de ser la madre de su hermano, para volver a ser simplemente una niña. El juez sonrió, bajó el mazo de madera sobre la mesa y firmó el auto. Ese mediodía, Rocío y Hugo pasaron a llevar legalmente el apellido del hombre que había apostado su imperio por protegerlos. Pero el final de la historia no se escribió en los juzgados, sino en la tierra. Gael utilizó todo su peso financiero e influencia para forzar la expropiación y compra de los terrenos y del edificio del antiguo monasterio de San Isidro. Hizo derribar los muros grises, clausuró para siempre el lagar y demolió las bujardillas de castigo. Sobre aquellas ruinas de sufrimiento, fundó una verdadera academia agrícola y escuela rural que bautizó con el nombre de Fundación Violeta. Un lugar luminoso y transparente, financiado íntegramente con su propio capital, destinado a acoger a adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión de toda Andalucía, para enseñarles un oficio real y digno, sin explotación ni deudas. Años más tarde, una tarde de otoño en la que el viento agitaba las hojas plateadas de los olivos de la hacienda Almazara, una joven adolescente bajaba de un coche de los servicios sociales frente a las puertas principales. Venía de un hogar destrozado, cargaba con una mochila diminuta y miraba la inmensa casa con la misma desconfianza salvaje y aterrorizada que otra niña había mostrado mucho tiempo atrás. Rocío, convertida ya en una mujer joven de mirada firme y serena, bajó las escaleras del porche de piedra. Se acercó a la recién llegada con paso tranquilo. No le exigió gratitud ni obediencia. Simplemente abrió los brazos, se acercó a ella, y, con una voz cargada de la más profunda comprensión, le dijo que podía soltar su equipaje. Le dijo que en esa casa, ya no necesitaba seguir fingiendo ser fuerte para sobrevivir. Gael observaba la escena desde la sombra del patio interior. Sus sienes estaban salpicadas de gris, pero sus ojos estaban llenos de una paz absoluta. Recordó aquella ruidosa romería, el olor a vino fino y el peso de una niña desconocida que se aferró a su abrigo suplicándole que mintiera por ella. Una niña que creía que estaba pidiéndole un favor a un extraño poderoso, sin saber que, al hacerlo, le estaba salvando la vida. Le estaba devolviendo el latido a un corazón que él creía enterrado bajo las cenizas de un incendio olvidado. A veces, las personas que llegan a nosotros sin nada que ofrecer, con las manos vacías y el alma rota, son las únicas capaces de reconstruir los cimientos de nuestra propia vida. Si estamos dispuestos a escucharlas, aunque sea solo un segundo en medio del ruido del mundo. Si esta historia ha resonado contigo y ha tocado algo real en tu interior, tómate un momento para suscribirte y compartirla.
Nunca sabes quién necesita recordar hoy que un simple acto de valentía, que decidir no mirar hacia otro lado cuando alguien pide ayuda, puede reescribir para siempre la historia de una familia. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo relato.